Bueno, tercera y última parte. El esclavismo, tanto en Grecia como en Roma, funciona de una manera distinta a cómo funciona, por ejemplo, en Mesopotamia o en Egipto. En primer lugar, es una forma más bien que podríamos denominar, digamos, pura, ¿no? Es decir, los esclavos tienen esa finalidad definida por ley, digamos, por sí mismos, ¿no? Uno obviamente que puede caer en la esclavitud por deudas, uno puede caer en la esclavitud por como trabajo forzado, pero sin embargo, en el caso de Grecia y de Roma, lo central es que estos esclavos van a ser destinados a la producción, ¿no? En el caso anterior, cuando veíamos Egipto y Mesopotamia, estos esclavos generalmente estaban destinados al trabajo doméstico, ¿sí? O al servicio personal, por ejemplo, no sé, de sacerdotes, o del faraón, o del rey, o de algún otro tipo de noble. En este caso, si bien obviamente que van a estar destinados en algunos casos al trabajo doméstico, lo central es que van a estar sumamente vinculados, y esa es la centralidad, con el trabajo, digamos, en general, ¿no? Como hoy podemos decir, bueno, los obreros de tal o cual lugar, o los trabajadores de tal o cual lugar, bueno, en ese momento podríamos haber dicho los esclavos de tal o cual lugar, ¿sí? Se dedican a la producción y producen, lo que producen es lo que luego va a ser intercambiado y acumulado como riquezas por los propietarios, tanto de los esclavos como de los campos, ¿sí? En el caso anterior, recuerden además que la centralidad estaba dada por la agricultura intensiva, ¿sí? Eh, y por otro lado, lo que es central también es que la propiedad privada no está estrictamente delimitada tanto en el caso mesopotámico como en el caso egipcio. En el mundo greco-romano, sí, ahí vamos a tener toda una serie de elementos legales que nos van a indicar qué es privado y qué no lo es. Piensen además que los esclavos no son los únicos que existen en este sistema productivo. Yo les mencioné anteriormente, por ejemplo, el caso de los productos textiles. Eh, Coexisten estas dos formas de producir. Sin embargo, obviamente que la preponderancia está dada por el modo de producción esclavista. ¿Sí? La extensión y la cantidad de riquezas generadas y su permanencia en el tiempo, su raigambre cultural, etcétera, marcan esa preeminencia del modo de producción esclavista por sobre otros modos de producción. Es decir, coexisten distintas formas de producir, pero la central, la que le da fuerza y entidad al modo de producción, es justamente la esclavista. Y ese esclavismo es el que va a ir acompañando, ¿no?, el crecimiento y finalmente la caída de el mundo griego y del mundo romano. Cuando esos modos de producción, cuando ese modo de producción se acabe, esas ciudades también van a sufrir el colapso y finalmente van a terminar sucumbiendo frente a otros elementos externos, ¿no? En el caso de Grecia por conquista, en el caso de Roma por invasiones. Eh, bueno, lo que les mencionaba en relación a la cantidad de espacios que ocupan los esclavos en relación a los lugares de producción antes que al trabajo doméstico, que eso lo veíamos, digo, en los casos anteriores. En este caso, obviamente que su centralidad va a estar dada por la producción y sobre todo, recordemos esto que es central, en el campo, ¿sí? Esa residencia
de los esclavos en el campo también implica una ruptura entre lo que es la ruralidad por un lado, ¿sí?, donde residen los esclavos, donde se genera esa producción, y por otro lado las ciudades, donde generan quienes son dueños de esas tierras y de esos esclavos. Y para finalizar, dos atributos que son centrales para entender este modo de producción esclavista. Los hombres, ¿sí?, olvídense en este momento de juicios de valor, si les parece que está bien o les parece que está mal, en pleno siglo XXI, que olvídense en este momento. Los hombres son cosas que se compran y se venden. Apenas tienen un par de categorías más que, no sé, una pala o que no sé, un caballo, ¿sí? Son medios inertes de producción y lo único que los diferencia, por ejemplo, como les decía, de los caballos es que hablan. Después en el resto son similares, o sea, no tienen derechos sociales. Son, y ahí la segunda característica, son instrumentos intercambiables. O sea, uno puede cambiar perfectamente un esclavo por otro, como puede cambiar, no sé, una pala por otra, o como puede cambiar un buey por otro. ¿Sí? Su lugar de comercialización, o sea, dónde se compran y se venden los esclavos, bueno, obviamente, como venimos mencionando hasta ahora, es en las ciudades. Y su centralidad va a estar dada, nunca está de más repetirlo, su centralidad está dada por que su trabajo va a estar vinculado con el campo. Si bien se compra en la ciudad, se comercia en la ciudad, sus dueños están en la ciudad, sus lugares de residencia y de trabajo cotidiano va a estar dado en el campo.